Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. La propuesta de esta semana es tejer para la Navidad accesorios o apliques decorativos para el entorno del hogar o donde quieran ponerlo. Por ejemplo, como imán para la heladera, para el arbolito navideño, detrás de la puerta, en la chimenea, inclusive para regalar como souvenir. Quedan muy lindos, muy vistosos y son muy fáciles de hacer con muy poquito material. Este está tejido con hilo finito de algodón, hilo bien delgado de 1 milímetro, en dos colores, blanco y gris. Y este otro está hecho con hilo un poco más grueso de 2 milímetros, tanto gris como blanco, y con un ganchillo del 1.75. Este que es finito lo tejí con un ganchillo del 1.25. Son muy prácticos y muy bonitos. Así que esta semana se la vamos a dedicar a la víspera de la Navidad para que vayan haciendo cositas y decorando para poder poner, por ejemplo, en el cuarto de las chicas, en las ventanas, y queda muy lindo y muy novedoso para la Navidad. Vamos a comenzar. Voy a tejer el tamaño más grande con el hilo de ambos colores, gris y blanco, igual que aquí, de 2 milímetros. Hacemos lo siguiente. Tomamos nuestra hebra de hilo, retorcemos hacia nosotros un poquito, ajustamos aquí con la uña y apretamos bien y tenemos la cadena de seguro. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al aire. Tomamos el otro extremo ahí y cuando los tenemos los dos eslabones en la aguja, los vamos a unir con un punto deslizado de esta manera. ¿Sí? Seguimos sujetando el hilo porque lo vamos a ir escondiendo y aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Ya tenemos el primero con las 3 cadenas y vamos por el segundo punto y el tercero. Puntos altos de 2 sacadas. 3 cadenas de separación y repetimos el motivo. 1, 2 y 3 y 3 cadenas para separar y repetimos el motivo. 1, 2 y 3 cadenas de separación y vamos a repetir esta operación por 6 veces. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio aquí y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Ahora nos vamos a ir con punto deslizado hasta la cadena para comenzar allí un nuevo motivo. Hasta aquí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer 3 puntos altos. Vamos por el segundo y el tercero, ¿sí? Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y en el mismo lugar nuevamente un grupito de 3 puntos altos. 2 y 3. Separamos este grupo por una cadena y nos vamos aquí al huequito de la cadena a trabajar nuevamente el grupo 1, 2 y 3 y separamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y repetimos la otra mitad del grupo que serían 3 puntos altos. Entre motivo y motivo va una cadena. Esto es un motivo, esto es una cadena y esto es un motivo. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado.
con punto deslizado nos vamos a ir nuevamente a las cadenas para comenzar allí una nueva serie. Tres cadenas para el primer punto y vamos a realizar 3 puntos altos consecutivos. Así. 3 cadenas de separación y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos que los vamos a separar con 5 cadenas y repetimos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Vamos a correr un poquito acá para que nos dé lugar para tejer el grupo de 3 de aquí. Y entonces separamos aquí 1, 2, 3 cadenas y realizamos ese grupito. 1, 2 y 3. Y el motivo nos queda conformado así, ¿sí? Aquí, donde tenemos la cadenita sola, ahí hacemos un punto bajo, así. Ahora cargamos el ganchillo y nos vamos directamente aquí a las 5 cadenas y tejemos nuevamente el grupo. 1, 2 y 3 puntos altos, separamos por 3 cadenas y hacemos 1, 2, 3 puntos altos que separaremos por 5 cadenas y completamos ese abanico con los 3 puntos altos. Corremos un poquito y retomamos la labor haciendo 1, 2, 3 cadenas de separación y vamos a repetir el primer motivo, que eran 3 puntos altos solos separados por las 3 cadenas. Así. Clavamos aquí en la cadenita que está sola con un punto bajo y vamos repitiendo la secuencia por toda la vuelta de nuestro copo. Esta es la forma que adquiere. Esta es la penúltima vuelta. Ahora le vamos a hacer la decoración. Unimos con punto deslizado aquí en la primera cadena, ¿sí? Y ahora vamos a tomar otro color. Yo voy a cortar un poquito acá para que no me moleste. Retiro el blanco y voy a decorar con gris. Entonces acá levanto una cadena y aquí mismo hago un punto bajo. Y a su vez voy escondiendo los hilitos. Tiro bien ahí. Y este otro. Ahora sí. En estos 3 puntitos, en cada uno de los puntos altos, un punto bajo. Ahí. ¿Sí? Adentro de acá, de las 3 cadenas, van 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí, en cada punto alto que tenemos 3, un punto bajo. 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí, en el medio, hacemos 2 puntos bajos. Y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos regresamos desde la primera con un punto deslizado. Ahí. Unimos aquí con un punto bajo y un segundo punto bajo. Y nos queda el picot. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas y hacemos lo siguiente. Doble lazada en la aguja y vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Ahí va uno y aquí va el segundo, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2,
3 cadenas y unimos aquí con un punto bajo y un segundo punto bajo. Corremos un poquito para que nos entre todo el diseño. Tenemos que repetir el picó que hicimos aquí. Entonces, hicimos 2 puntos bajos y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y desde la primera unimos con un punto deslizado. Aquí adentro hacemos 2 puntos bajos y nos queda así. Ahora, en cada punto de estos 3, un punto bajo. 2 y 3. Lo mismo que hicimos a la derecha, que eran los 4 puntos bajos, vamos a hacerlos aquí. Y lo mismo que hicimos aquí de 3 puntos bajos antes y después. Entonces aquí, en la cadena, hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Rellenamos los puntos que tenemos aquí con punto bajo. Ahora comenzamos una nueva serie de motivo y hacemos lo mismo. 3 puntos bajos. En el huequito hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí repetimos lo que hicimos acá. Un punto bajo por cada punto. ¿Sí? Ahora aquí en el hueco grande de las 5 cadenas hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas y nos regresamos desde el primero para hacer el picó. Hacemos 1, 2 cadenas y ahora hacemos 2 puntos bajos, y ahora hacemos 3 cadenas y los 2 puntos saltos dobles. Vamos de nuevo, porque estoy muy en el aire. 1 y 2. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenas y unimos aquí con un punto bajo. Corremos un poquito para que nos entre todo el motivo y hacemos el segundo punto bajo que corresponde y ahora las 3 cadenas para hacer el picó. Y nuevamente 2 puntos bajos para finalizar el motivo. Rellenamos los espacios con puntos bajos. Estamos repasando. Aquí en las 3 cadenas van 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y aquí un punto bajo por cada punto alto. Aquí igual. 1, 2 y 3. Y repetimos la serie. Y así es como nos va a ir quedando nuestro copo de nieve. Estamos imitando lo que hay en los pinitos, como si fueran las piñitas, los frutitos. Miren qué bonito que queda. Repasamos. En el motivo de las 5 cadenas hacemos 2 puntos bajos, luego hacemos 3 cadenas, unimos con punto deslizado para hacer el picó, nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y hacemos doble lazada en la aguja para hacer 2 puntos altos dobles. ¿Sí? 3 cadenas que unimos aquí con un punto bajo y un segundo punto bajo. Corremos, siempre hay que correr un poquito. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y unimos con un punto deslizado para hacer el picó. Clavamos en el arco con 2 puntos bajos. Continuamos rellenando los espacios
con puntos bajos. En este huequito de 3 cadenas van 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Aquí 1, 2 y 3 puntos bajos. Y acá en la cadena de inicio unimos con punto deslizado. Hacemos una cadena más de seguro, estiramos y cortamos nuestro hilo. Esto lo escondemos por detrás. Después lo planchamos por el revés con un pañito húmedo para que quede bien tieso. Este excedente lo cortamos. Y así nos queda nuestro copo de nieve. Le falta la planchita, por supuesto. Después lo que hacen es cortar un pedacito de hebra. Pueden hacer una cadenita o solamente la hebra. Yo voy a hacer solo la hebra. Buscamos un extremo, lo pasamos por ahí adentro y anudo para poder colgar donde yo quiera. Pueden jugar con todos los colores que imaginen para decorar la Navidad. Hoy en día están permitidos todos los colores. Cuanto más color pongan, más bonito es, porque de eso se trata lo moderno. Y acá tenemos nuestro copito de nieve pronto para planchar y lucir donde querramos. Espero que les haya gustado la propuesta de este día. Es muy fácil, muy sencillo. Con muy poquito de material que tengan por allí, restos, los van utilizando y van decorando a su manera y gusto en vuestro hogar, negocio o para regalar en una tarjeta navideña, en fin. E inclusive les hago la misma propuesta que la otra vez. Dejen en comentarios en qué utilizarían este copo de nieve, que sin duda que sé que cada uno de ustedes tienen una visión muy diferente a la mía y van a aportar ideas creativas divinas y muy divertidas para que todos la puedan poner en práctica. No se olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana nuevas propuestas. No se olviden también de compartir entre sus redes sociales e invitar amigos o familiares a participar de este canal, y donde sea que se encuentren en este planeta Tierra tan comprometido y tan dispar, les bendigo con paz y bien y que todo siempre les vaya bien. Hasta pronto.